Y vamos a ir a Éxodo, uno de las referencias bíblicas más poderosas que hay en la palabra. Éxodo capítulo 14, y vamos a estar meditando en la palabra del Señor. La predicación de este día se llama Quemad las naves. Y hoy vamos a analizar un poquito el contexto histórico de la frase quemad las naves o quemar las naves. Y cómo debemos de actuar nosotros en lo personal y qué es lo que tenemos que quemar. Éxodo capítulo 14, versículo del 10 en adelante. Voy a leerlo, quiero que usted siga con su vista en su Biblia. Dice la palabra del Señor: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Dice el versículo 19: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Y el 20: e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Muy bien. El versículo clave, hermanos, la referencia bíblica en la cual vamos a estar enfocándonos, es el 15 y el 16. Versículo 15 y 16. Si usted trae un marcatexto, le invito a que lo marque. Cuando hace la pregunta Jehová a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Y después le da una orden: di a los hijos de Israel que marchen. Y viene otra orden: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, porque voy a dividirlo. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Y divídelo. Y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Quemad las naves es el título de esta predicación. ¿Qué es quemar las naves? Es una frase que viene de dos contextos históricos importantes. La Real Academia Española identifica a esta frase como el tomar una determinación irreversible, el todo o nada. O lo haces o no lo haces. Es el quemar las naves, quemad las naves, una orden, quemad las naves. En el año 312 a.C., Alejandro Magno emprendió una de sus tantas campañas para conquistar a los fenicios, lo que es hoy el Líbano.
Había una muralla de 4,5 kilómetros y 45 metros de altura. Así que imagínense. Aparte, los fenicios tenían 9,000 soldados listos para la guerra y 80 naves de guerra. Cuando Alejandro Magno viene con sus tropas y ve todo lo que estaba enfrente, para empezar, las naves de guerra, esta armada tremenda de los fenicios, más todos los guerreros listos para dar su vida para que nadie entrara a su tierra. Y aparte de eso, una gran muralla de 45 metros de altura. Cuenta la historia que ellos estuvieron 7 meses para entrar a conquistar, y ellos eran menos. El gran tema es que cuando van llegando, Alejandro Magno vio que su gente empezó a tambalearse porque dijeron, fácil no va a ser, esto no vamos a poder. Cuando llegan a una escollera, Alejandro Magno les dijo, sí se va a poder. ¿Y saben qué hizo? Quemó los barcos. De aquí no nos vamos. Y si se quieren regresar, arránquenle los barcos a ellos. Hay un historiador, Manuel Campuzano, autor del libro Alejandro Magno, la excelencia desde el liderazgo, dice así, describe cuando Alejandro Magno se dirigió a sus tropas. Observad cómo se queman los barcos, gritó Alejandro. Esa es la única razón por la que debemos vencer, ya que si no ganamos no podremos volver a nuestros hogares y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia nuevamente, ni podrá abandonar en esta tierra que hoy despreciamos. Debemos salir victoriosos en esta batalla, ya que solo hay un camino, de vuelta, y ese camino es por el mar. Lo haremos de la única forma posible, en los barcos de nuestros enemigos. Esa es una de las historias que se cuentan de esta frase, quemad las naves. Imagínense, llegó este hombre y así motivó a su gente. La otra, 1800 años después, en la cual estamos más familiarizados, Hernán Cortés, en las aguas del Golfo de México, llegando desde Cuba, enviado por el gobernador cubano Diego Velázquez en esta campaña que hicieron para prácticamente comerciar y explorar, nunca conquistar, según dice la historia. El tema está que cuando Hernán Cortés llega a las aguas veracruzanas y se instalan, tenían aproximadamente 3 meses, tenían varadas las naves en las aguas tranquilas del Golfo de México, y de repente se empiezan a dar cuenta la gente que venía con él, que Hernán Cortés venía al todo por el todo, y empiezan a intentar amotinarse. ¿Por qué? Porque había gente leal a Diego Velázquez. Y de repente Hernán Cortés se levanta y mata a los que se intentaban amotinar. Usted lo puede encontrar en cualquier libro de historia. Cuando la gente empiezan a decir, nos regresamos a Cuba, Hernán Cortés va y barrena las barcas para que se hundieran. De ahí viene la frase, se quemaron las naves, que cuenta la historia que nunca las quemó, que las barrenó, y cuando se empezaron a hundir las desarmaron para ocupar el hierro y la madera. Estas son las dos historias que tenemos en la frase quemar las naves. Cuando Hernán quema las naves, ¿qué opción tenían los soldados que venían con él? La gente que venía con él. O te quedabas a obedecer y conquistar, o regrésate nadando. Nadar ya no era opción, comerciar y explorar tampoco la era, la opción era conquistar. Eso fue lo que pasó, y hoy por eso hablamos castellano.
La frase quemar las naves se ocupa en varios ámbitos de la vida. Uno de los ámbitos más comunes puede ser en los deportes. Muchas veces, si visualizamos un partido de fútbol, minuto 90, el equipo va perdiendo por un gol. El árbitro observa el cronómetro. El técnico le dice a su portero, ve al tiro de esquina. Puede ser la última oportunidad para que metamos gol. Y allá va el portero, atravesando todo el estadio. Los defensas, todos. Y los comentaristas dicen, está quemando las naves muy pronto. Todavía faltan minutos. Y muchas veces esa jugada trae buenos resultados, cae el gol, empatan el partido o en el contragolpe los rematan. Una de las frases en lo deportivo que son muy comunes, el todo o nada. En el fútbol americano está el quarterback, que es el tipo que lanza el balón. 3, 4 segundos antes de terminar el partido, pueden anotar haciendo una patada. En el fútbol americano, en el lenguaje de los comentaristas, le llaman el Ave María. ¿Por qué? Porque el quarterback se impulsa con todo y la lanza 50 yardas. O lo cacha aquel o pierden. Es el todo o nada. En la vida del creyente, en la vida del pueblo de Dios, muchas ocasiones el Señor te lleva a quemar las naves. El gran tema está que esa decisión la tomas tú. La decisión de quemar las naves no te va a decir el Señor en el momento en el cual debes de quemarlas. Porque se entiende que tú, como hijo de Dios, como parte del pueblo, te tienes que dar cuenta cuándo es el momento de quemar las naves. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo podemos saber en qué momento quemar las naves? ¿En qué momento estoy de mi vida para hacer una locura? Para dar el todo o el nada, para mandar al portero a rematar el tiro de esquina, para lanzar un pase de 50 yardas. La última esperanza, ojalá y lo cache. ¿En qué momento estamos como iglesia para quemar las naves? ¿En qué momento estás tú, hermano, en tu vida de creyente para hacer lo correcto? Muchas veces, a usted y a mí, nos sigue nuestra familia. Usted y yo, hermano, nos vamos a topar con circunstancias en las cuales su familia, los que lo aman, se tienen que dar cuenta de que usted está dispuesto a avanzar, pese lo que pese y pase lo que pase, y va a quemar las naves y va a decir, vamos a avanzar. Pero es que hay unas opciones, ya no hay opciones. Es más, las opciones las quemé. He ahí el gran problema. He ahí el gran problema para la gente que le gusta tener el camino asegurado. Para las personas que no les gusta dar pasos sin guarache. Hay personas que tiemblan cuando hay una dosis de inseguridad. Ellos quieren tener opción A, opción B, opción B.1, B.2, B.3, opción C, C.1, C. Así. ¿Para qué? Porque si no funciona esta, y si no esta, y si no esta. ¿Qué es lo que pasa cuando en la vida las opciones se te van agotando? Muchas de las personas que nosotros estamos hoy aquí porque tuvimos que quemar las naves. Y muchos están todavía con la caja de cerillos en la mano, llorándole a sus naves y no se atreven a quemarlas. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Será de Dios que las queme? Necesito una confirmación para poder quemarlas. ¿Ya estás en tierra? ¿Ya estás listo para ir y conquistar la tierra? Pero sigues pensando, ¿y si mejor me regreso? Siempre voy a tener la opción de regresar. Siempre voy a tener la opción de tomar otra oportunidad en otro lado.
hay que estar en las naves. Lo que hizo Alejandro Magno, lo que hizo Hernán Cortés, ellos no les dejaron oportunidad siquiera de pensar a su gente, las quemaron. Se acabó, no hay opciones, vamos para adelante. En el contexto del capítulo 14 de Éxodo, uno de las historias más predicadas en la historia del Evangelio, una de las historias y de los episodios históricos en los cuales podemos sacar temas. Cualquier predicador que tú le des el capítulo 14 te va a sacar, puede ser que te saque una predicación de cada versículo. Cuando el pueblo de Israel está frente al mar y atrás de Israel vienen los egipcios, ¿qué opciones quedaban? ¿Qué opciones le quedaban al pueblo? ¿Está el mar enfrente? Es probable que no supieran nadar. Estoy seguro que no sabían nadar. No creo que haya habido el contexto en los cuales los egipcios les hubieran enseñado a nadar. Entonces está el mar enfrente y había que cruzar el mar. El gran tema está que venían con sus ancianos, con sus mujeres, con sus niños, con sus animales y con sus pertenencias. Están enfrente del mar. ¿Y usted cree que los padres, los líderes, la gente del pueblo, los que iban encabezando todo, no empezaron a preocuparse? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Usted qué haría cuando tiene que tomar una decisión, si no es que ya la ha tomado, y no hay marcha atrás y tiene usted que hacerla? Invade el pánico su mente, invade el terror, viene el miedo, y eso es normal. ¿Por qué? Porque esa es la vida real. Son las decisiones que hay que tomar. Muchas veces hay personas que llegan al hospital a una revisión de rutina y el médico les dice, hoy tenemos tiempo, si usted dice sí, lo internamos hoy y mañana lo operamos. Yo venía nada más a revisarme. Puede ser que usted tome la opción o puede ser que no. Ha habido muchos casos en los cuales es todo un éxito porque era necesario y ha habido otros casos en el cual no ha habido éxito. Pero la operación había que hacerla. Y en Dios está el dar la vida como el quitarla. Cuando el pueblo de Israel está enfrente del Mar Rojo, empezaron a decirle a Moisés, versículo 10, 11 y 12, no había sepulcros en Egipto, Moisés. ¿Por qué nos sacas para que muramos en el desierto? Y empezó el murmullo entre la gente, pero es que ¿cómo va a ser? Ya vienen los egipcios, puedo escuchar el galope de los caballos y el rugir de los carros de guerra, los podemos escuchar. ¿Por qué nos has hecho esto, Moisés? Esto es lo que habíamos hablado en Egipto, que nos dejara servir a los egipcios, porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Moisés, el hombre que Dios le había hablado, les dice, versículo 13, no temáis, estad firmes. ¿Cuántas veces te ha dicho alguien no temas y tienes que estar firme? Muchas veces, hermano, cuando te dicen tú no tengas miedo, tú mantente firme, es Dios hablándote a través de alguien. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. No teman, estén firmes. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero esto se lo estaba diciendo Moisés al pueblo que tenía a sus ancianos, a sus esposas, a sus niños, a sus pertenencias, cruzando el desierto. Atrás a los egipcios con sus carros de guerra y enfrente el mar. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yo quiero pensar en Moisés intentando darle ánimos al pueblo y él volteando y ver el mar y rascándose la cabeza, ¿ahora qué hago? Pero el Dios Todopoderoso me dijo, guíalos, saca a mi pueblo. Es el momento de hacer algo.
Y acá viene algo tremendo, porque muchas veces la persona cuando está dando palabra de aliento, en su corazón está orando. Cuando la persona le está dando, tú no te preocupes que las cosas van a salir bien, estás diciendo en tu corazón, Señor, que salgan bien las cosas. Y el Señor le dice a Moisés en el versículo 15, ¿por qué clamas a mí? Moisés dándole palabra de aliento y de esperanza al pueblo, y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Cuando el pueblo de Dios, en esta vida, hermano, que nos tocó peregrinar, nos toca tomar decisiones, debemos de saber que Dios no nos va a dejar. Pero en este proceso de que Dios no nos va a dejar, debemos de aprender a confiar en Dios y a caminar firmes, porque lo que Él ha dicho, Él lo hará. Porque la palabra de confianza que viene a nuestras vidas a través de la palabra vivificada, a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros, se hace realidad. Y eso se debe de convertir en una confianza real y genuina, en la cual usted y yo no debemos de tener miedo de quemar las naves. En el cual estás enfrente del mar y tienes toda una nube de problemas a tus espaldas, y el Señor te va a decir, ¿por qué estás clamando a mí? ¿Acaso no yo ya te dije lo que iba a pasar con tu vida? ¿Acaso no ya pasó lo más difícil que fue sacarte de Egipto? Ya pasó lo más difícil que es cruzar parte del desierto. ¿Por qué estás clamando a mí? ¿Que acaso no ves que la gente que te sigue está viendo cómo actúas en este momento? ¿Acaso no te das cuenta que ellos se van a dar cuenta en tu forma de solucionar los problemas? Di a los hijos de Israel que marchen a Moisés. ¿Alguien se acuerda cuántos años tenía Moisés? 80 años. A un hombre de 80 años, el Señor le dice, ¿por qué estás clamando a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y yo quiero pensar que Moisés, intentando carburar la información que estaba viniendo de lo alto, y le dice, y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. La orden de arriba. Lo que el Señor quería específicamente. Obediencia. Obediencia de parte del siervo de Dios para que Dios pudiera manifestar su gloria, manifestar su poder en medio de su pueblo, para que el pueblo estuviera seguro. ¿Sabemos la historia? Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Lo hemos visto en película, hermanos. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. El Señor, hablándole a su siervo Moisés, pero hablándole a nosotros también, hablándonos a nosotros y confrontando la forma en la cual hemos venido meditando nuestro caminar, la forma en la cual hemos venido acercándonos al trono de la gracia. Verdaderamente nos acercamos al trono de la gracia y encontramos ese oportuno socorro. Y nos arropamos en Él y nos cobijamos en Él y tenemos la confianza de que estamos en el hueco de su mano. Pero el Señor te dice a ti, amado hermano, ¿por qué estás clamando? ¿Por qué estás clamando cuando sabes que yo estoy contigo? ¿Qué es lo que te hace dudar? ¿Que tienes al mar enfrente? ¿O lo que te hace dudar es de todo lo que estás dejando atrás? ¿Qué es lo que te hace dudar de tomar decisiones temerarias? ¿Lo que se está quedando en las barcas, en las naves, o lo que viene adelante?
¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Yo te pregunto hoy, amada iglesia, ¿cuáles son tus opciones? Hoy, según los años que hayas pasado en el Evangelio, el tiempo en el cual tú tengas y hayas tomado en serio los caminos de Dios, muchas veces vienen circunstancias diferentes en la vida del creyente en las cuales tienes que tomar decisiones. Y hoy el Espíritu Santo nos habla y nos dice cuáles son las opciones que te quedan. Porque las personas estamos cómodas cuando hay opciones. ¿Cuántas personas hace 7 meses que llegamos a esta iglesia pensaron, pues si no funciona hago tal cosa? Es probable que alguien haya pensado eso. Pues si no funciona, mejor me muevo para acá. Esas son opciones. Son las opciones que el ser humano se siente cómodo. Pero ¿qué pasa cuando ya no tienes opciones? ¿Qué pasa cuando tiene que funcionar? ¿Qué es lo que estás dejando atrás? El pueblo de Israel, cuando llegó y se encontró de frente al mar, tenía la opción de ahogarse o de ser derrotado en el desierto. Tenía la opción de regresar y volver a ser esclavo. Tenía opción de regresar a su pasado, los pasados que todos tenemos. Tenía opción de regresar por el camino del cual viene huyendo. Esa opción siempre estaba ahí. Tenía opción de regresar a Egipto. Las opciones que todo ser humano tiene siempre. Es que no sé qué hacer. No te preocupes, Egipto siempre está ahí atrás. ¿Qué es lo que te frena? ¿Por qué no has quemado la barca? Porque tal vez en estas naves está tu carácter. Que tú ya estás en tierra firme y sigues volteando a ver las naves, porque una nave dice tu carácter. Esa no era la niña ni la princesa, era tu carácter. La otra barca era tu personalidad. La otra vamos a ponerle que era tus debilidades. Y una más atrás, tus emociones. Y ponle lo que quieras, hermano. Tienes la libertad hoy de hacerlo. Estamos en Cristo ya. ¿Cómo se llamaban las barcas, las naves? ¿Qué cosa tenían? ¿Cómo se llamaban? Mi carácter, mis problemas, mi vida anterior. ¿Cuántas personas no han quemado las naves porque le siguen dando la vuelta a los mismos asuntos que se entiende ya tenían que haberlos enterrado? En esas barcas hay una barca que se llama Los mismos baches en los que caí. Está esa barca, ahí está. Y ahí sigue tambaleándose en el agua. Hay otra que se llama Mis errores. Esa barca ahí está. Tienes la opción de avanzar y conquistar, o voltear o a Egipto o a mis errores anteriores. Como dijo la profetisa, tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿No? Hacerte la víctima. Hay otra que se llama víctima. ¿No? Entonces, esa opción siempre está. ¿Qué tal hay personas que se victimizan? Ahí están las barcas, las naves, ahí están. Cuando llegas a tierra, tienes la opción de regresar a esas barcas o de quemarlas. Es el tiempo. No hay opciones. ¿O quieres tener las opciones siempre listas? Por si no funciona, pues ahí está esa nave que se llama todos mis problemas. No importa. Prefiero vivir con todos mis problemas de toda la vida a intentar conquistar una nueva tierra. Prefiero estar sufriendo con mis debilidades y mis tentaciones a intentar conquistar una nueva tierra. ¿Qué es lo que quiere el Hijo de Dios? ¿Por qué? Porque el Señor le está diciendo a Moisés, dile al pueblo que marche, diles que avancen.
Yo quiero pensar esta escena de Alejandro Magno cuando iba llegando a las costas fenicias y se encuentra todo este fuerte que lo iba a esperar. Yo no me imagino, el tipo quemó los barcos. El tipo les dijo, a ver, llegando a una escollera, a ver, se bajan todos y se queman los barcos. ¿Quieren regresar? Arránquenle los barcos a ellos. El tipo tenía agallas. Hernán Cortés, cuando está viendo que se le están amotinando en las costas veracruzanas, y quemó las naves. Aquí nadie se regresa. Moisés, viendo que el mar está enfrente, y el Señor le dice, ¿por qué estás clamando a mí? Yo quiero pensar que Moisés estaba en su corazón avanzando, caminando. Cada vez que yo hablo de Moisés, hermano, viene a mi mente la película de los 10 mandamientos de Charlton Heston, avanzando, subiéndose unas rocas. ¿Por qué estás clamando a mí? Diles que marchen. Y el pueblo reculando porque sabe que la cosa está difícil. ¿A cuánto se nos ha hecho difícil la cosa? ¿A cuánto se nos ha puesto difícil el camino en los últimos meses o en los últimos años? Le pediste a Dios algo y Dios te lo dio. Le pediste al Señor servirle y el Señor te está usando. Le pediste al Señor cambiar y el Señor hasta ahorita no te ha fallado. Y cada una de las cosas que como grupo le hemos pedido al Señor, el Señor te ha venido dando. Pero cada vez que viene una circunstancia difícil, el Señor te está preguntando, ¿y por qué estás clamando a mí? ¿Que no te has dado cuenta que yo estoy contigo? ¿Por qué estás clamando a mí? Dile al pueblo que marche. Dile a tu familia que avance. Dile a tu gente que avance. Pero Señor, ¿tienes miedo? ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los que gritaban, diga el débil, fuerte soy? ¿Dónde están esos? En el momento de la crisis. ¿Dónde están los hombres y las mujeres que se gozan y gritan y alzan las manos y levantan su voz? En el momento en el cual tenemos que mostrar esa gallardía de que somos hijos del Dios viviente. Diles al pueblo que marchen. Avance, o sea, que estás clamando a mí. Diles que marchen. Diles que avancen. ¿Cuál es la otra opción del otro lado? Confiar en Dios, obedecer, activarse, cruzar el mar, atreverse. No son opciones así que digamos tan fáciles de hacer. Quemar las naves. Imagínate, hermano, que tengas que tomar una decisión y estés ahí frente al mar. Ponle el nombre que quieras al mar, como lo quieras llamar, cualquier circunstancia que tú consideres que es un gran mar, el cual es imposible que tú solo lo cruces. ¿Vas a hacerte la víctima? ¿O vas a quemar las naves y vas a extender tu mano y vas a dividir el mar? ¿Qué vas a hacer? ¿Caer de rodillas y ponerte a llorar? Me acerco al trono de tu gracia y el Señor te dice, ¿qué está a mí clamando? Dile al pueblo que marche. Diles que avanzan. Y tú, toma esa vara que traes en la mano y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Pero tenemos miedo. Tenemos miedo a tomar la vara, a extenderla sobre el mar y a dividirlo. Y el Señor te dice, ¿por qué no crees que yo estoy contigo? ¿Por qué sigues dudando de que yo estoy contigo? ¿Qué es lo que pasa contigo? Alguien me decía, qué difícil es confiar. Qué difícil es confiar. Muchas veces, cuando nosotros en los caminos del Señor sabemos de qué forma el Señor actúa, puedes decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Pero muchas personas, hermanos, como tienen siempre las naves estacionadas
ahí esperando, les es difícil confiar. Y hoy el Señor te habla, amada iglesia, para que puedas confiar en Él al 100%, tienes que quemar las naves. Para que puedas confiar en Él al 100% y para que tú creas que cuando extiendes tu brazo, el mar se dividirá, es porque ya quemaste tu confianza, tu autosuficiencia, tu orgullo, tu prepotencia y todas las cosas y todas las naves esas que tenían cosas que tú eras, esas naves están ardiendo. Ya no hay forma de regresar. Ya no hay forma porque tú las quemaste. Esas no las iba a quemar el Señor. Esas las tienes que quemar tú. Entonces tú quemas todo eso. ¿Cuál es tu fortaleza? Hoy te pregunto, ¿cuál es tu fortaleza? Mi economía es mi fortaleza. Mi trabajo, mi supertrabajo es mi fortaleza. Mi capacidad intelectual es mi fortaleza. ¿Qué es tu fortaleza, hermano? ¿Sabes qué? Quémalo. Quémalo y que tu fortaleza sea el Señor. Quémalo para que cuando puedas extender tu brazo, el mar se divida. Si tú tienes la opción B, la opción C, la opción D atrás de ti, y siempre van a estar ahí esas naves estacionadas, tu mente no va a estar concentrada en lo que viene, sino en lo que estás dejando. Así es. Dios no quiere, hermano, que estemos con la mente en lo que se quedó atrás. Él te quiere concentrado en lo que viene, en lo que Él va a hacer contigo más adelante. ¿Por qué es tan difícil confiar en el Señor? ¿Por qué es tan difícil? Hace 7 meses, nosotros llegamos a esta iglesia. Pero un diciembre atrás, el pastor David y yo platicamos seriamente sobre abrir otra iglesia. Para los que no saben la historia, esta es la historia. Pero en mayo del 2022, el Señor me dio el nombre de la Iglesia Bíblica del Valle. Él me lo dio, yo lo tengo apuntado en un cartón, en una Biblia que tengo en mi trabajo. Estaba yo meditando, leyendo la palabra y el Señor me dijo Iglesia Bíblica del Valle. Mayo 22. En diciembre 22 el pastor David me dice, ¿sabe qué? Es el tiempo de abrir otra iglesia. ¿Usted cree que no fue difícil? Empezaron a pasar los meses, usted conoce la historia, hasta que llegamos a julio, 2 de julio del 23. Una semana antes, el pastor me dice, usted dígame qué necesita. ¿Ustedes conocen? Y me dice, hay un equipo de sonido, llévenselo. Dígame cuántas sillas necesitan, llévenselas. Yo voy a quemar las naves. Si yo me traigo algo de mi pasado, voy a estar fortaleciéndome con mi pasado en mi futuro. Y le dije, no. Y borré de mi mente esa opción. Ni un solo cable. Ni un solo cable. ¿Por qué? Porque era el tiempo de empezar de ceros. Era el tiempo de quemar las naves y de avanzar tierra firme. Es el tiempo, amada iglesia, de que quemes lo que está atrás. ¿Qué sigues jalando y arrastrando basura? ¿Qué sigues arrastrando cosas que no te edifican? ¿Qué sigues trayendo circunstancias a tu vida que deben de estar ardiendo? Ya deben de estar quemadas. Es que qué difícil es confiar. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? El pastor David a mí me dijo lo siguiente: se vale, mijo. Si usted no quiere, no pasa nada. En esa plática, delante de mi esposa, eso fue, él me dijo, o sea, si no quiere usted, mijo, no pasa nada. Pero yo sabía, Dios sabía
el Espíritu Santo que mora en nosotros, y ustedes sabían, hermanos, que era el tiempo de avanzar. Y Dios, en su infinito amor, en su misericordia, empezó a borrar todo lo que quedaba en nuestra mente, en nuestros corazones, para esforzarnos por hacer algo mejor, para cambiar lo que tal vez veníamos haciendo mal. Yo le pedí al Señor, no permitas que me equivoque. Yo no quiero arrastrar del otro lado del mar las cosas en las cuales venía yo equivocándome y tal vez lo hice mal. Yo no quiero llevarme eso para allá. Yo no quiero estar siendo el mismo, nada más que en otro lado. Vamos, haz la obra completa en mi vida. Y aquí es donde Dios empezó. Paso a paso, escalón por escalón. No ha sido rápido, pero han sido pasos firmes. En mi mente, hermanos, y yo le invito para que en su mente también, no haya nada del pasado terrenal que venga a iluminarle esperanza. Lo que pasó se quemó. Lo que se quedó atrás ya no se va a recuperar. Pero es que yo hice esto, y es que yo hice esto otro, y es que yo apoyé en esto, eso quema las naves, esas vendrán cosas mejores, vendrán cosas grandes. Pero es que tengo al mar enfrente. Pues, ¿qué estás orando hacia mí? Dile al pueblo que marche. ¿Qué te estás quejando? Toma esa vara y dile al mar que se abra. El gran tema, hermanos, está que el mar se abre. El mar se abrió y caminamos fuerte. Pero muchas veces hay personas que están caminando en seco y siguen volteando a ver las naves, a ver si por ahí están. El problema es que tenemos que tomar la decisión nosotros de quemarlas. Para que no estemos pensando después, es que tengo tal opción. ¿Qué pasa cuando la persona anda batallando económicamente y ahí tiene una esclava de oro, tiene unas alhajas, tiene algo, un auto? Y de repente empieza a apretar el cinturón y dices, bueno, me deshago del auto. Después dices, no, pues me deshago de las esclavas o del oro, lo que tengas de valor. Son las opciones que hay. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay nada que empeñar, ya no hay nada que vender? De repente tu mente empieza a fluir ideas nuevas. Es el momento de quemar en lo que te sientes seguro y asegurarte en el Señor. Fortalecerte, cimentarte bien en el Señor. Dios quiere que seamos atrevidos. Pero es que la circunstancia está cuesta arriba, el partido va 2-1, minuto 90. Pues manda hasta el portero, va a caer el gol. ¿Pero cómo? Atrévete, atrévete. ¿Por qué no te atreves? Es que es difícil confiar. Qué difícil es confiar. Hay otra historia en Hechos, una de mis historias favoritas. Hechos capítulo 27. Vemos a los protagonistas. Está Pablo. Lucas está narrando. ¿Se dan cuenta, hermanos, que cuando hablamos de quemar las naves, 45 minutos y ni un solo amén? Dios está hablando entonces. Hechos capítulo 27. Bueno, la historia es que Pablo va a Roma, pero no va en primera clase, va en el sótano de un barco. Se sabe que iba enfermo, Lucas iba con él, versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos,
puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, porque Pablo les había dicho: no es el tiempo de zarpar, y ellos dijeron: vámonos. Pablo agarra y les dice: no hubiera sido que me hubieran hecho caso, pero bueno, yo voy en el sótano. Versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Subraye buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y se da cuenta que el único que se pierde aquí, que es la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, ¿qué le dijo? No temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, vuelvo a subrayar buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Esto es lo que Pablo dice. ¿Qué pasa cuando está en una circunstancia difícil y viene alguien y te dice: échale ganas? Incluso ahora ya dicen que es el échaleganismo. O sea, de una manera despectiva. O sea, a mí no me vengas a decir échale ganas. Tú no eres el que está batallando lo que yo estoy batallando. Entonces Pablo agarra y les dice: tened buen ánimo. Os exhorto a tener buen ánimo. Pero Pablo se está cayendo el barco en pedazos y está un Euroclidón. Y ya no sabemos qué hacer. Ese barco llevaba granos y empezaron a tirar los granos. Ya no sabemos qué hacer. La gente que sabe del mar estaban espantados. Aparte había una compañía de soldados arriba y estaban temerosos todos. Y Pablo les dice: os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y el ángel me dijo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y después les vuelve a decir: por tanto, como yo ya hablé con el ángel, como el ángel ya me dijo, entonces tened buen ánimo. Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Cuando a los hermanos les decimos, les preguntamos a una sola voz: hermanos, ¿confían en Dios? Todos los hermanos dicen que sí. Cuando los hermanos le dicen: obedece la voz de Dios, los hermanos dicen como Kiko, así que chiste. ¿Por qué? Porque hay algo que choca. ¿Con qué? Con el temperamento de la persona. Sí confío, pero como tengo 5 o 6 naves ahí varadas, pues tengo otras opciones. El gran punto está que Pablo, Lucas y todos los que iban en la nave ya no tenían opciones. Había que hacer algo. La opción de aventarse al mar, ellos sí sabían nadar, pero la opción de aventarse al mar no era viable porque estaba una tormenta tremenda. La opción de agarrarse fuerte del barco tampoco era viable porque el barco se estaba haciendo pedazos. ¿Cuál era la única opción? Confiar en Dios. Confiar en Dios, ese Dios el cual le había hablado a un preso que iba en el sótano del barco. Entonces ahora tenemos, los que estamos en el barco, confiar en el Dios, en el ángel que le mandó un mensaje al que va en el sótano. Pues es lo que hay que hacer. Y el que va en el sótano, que iba enfermo, que un doctor iba con él acompañándolo, y que iba esclavo con sus grilletes, ese les dijo: tengan buen ánimo y no teman. ¿Por qué? Porque el ángel me dijo que nadie va a morir. Solo la nave se va a perder. Nadie va a morir. Eso es lo que pasó. Hay una línea en la cual el Señor nos habla a través de su palabra, en la cual debemos de tener buen ánimo, de confiar en Él y de no temer. Cuando una persona está en un problema, es difícil que tenga buen ánimo. Cuando estás viendo el poder del problema, empiezas a tener miedo. Y cuando no tienes ánimo,
y aparte tienes miedo, lo que menos haces es confiar en Dios. El punto está que el pueblo de Israel tenía miedo. Moisés tenía miedo, es cierto. Moisés, les aseguro que no estaba con excelentes ánimos en ese momento. Pero lo que hizo Moisés fue confiar en Dios y obedeció al Señor y extendió su brazo y el mar se dividió. Eso es lo que pasó con Moisés. Lo que pasó con Pablo en el libro de los Hechos es que él obedeció la voz del ángel y fue y se las comunicó a ellos. Os exhorto a tener buen ánimo. Era necesario que las personas escuchen de alguien más que tenga buen ánimo. Pero, ¿por qué voy a tener buen ánimo? Porque el ángel vino anoche y me dijo que nadie se va a morir. Y también me dijo, no temas, ten buen ánimo. Y yo confío en Dios que eso va a pasar. Bueno, los hijos de Dios confiamos en Dios. Los hijos de Dios debemos de tener buen ánimo. Los hijos de Dios no debemos de temer. Esa es la línea que tenemos que seguir. Esa es la forma en la que tenemos que avanzar en los caminos de Dios. No temas, obedece, ten buen ánimo y confía en el Señor. En Ageo tenemos otra historia. Cuando el Señor le habla al pueblo a través del profeta y le dice, ¿sabes qué? Tienes que reconstruir el templo. Ageo capítulo 1. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Ok? El pueblo de Israel sabía que Dios estaba con él. ¿Y sabe por qué, hermano? Sabía porque iba la nube en el desierto y la columna de fuego con ellos. Porque estaban viendo las grandes maravillas que el Dios Todopoderoso estaba haciendo en medio de su pueblo. Y en el libro de Ageo, en el profeta Ageo, les vuelve a decir, capítulo 1, versículo 13, yo estoy con vosotros, dice Jehová. A ti, iglesia del valle, te dice el Señor, yo estoy con vosotros, yo estoy contigo. Y acá viene otra cosa, dice, y despertó el espíritu. ¿De quién? De Zorobabel, hijo de Salatiel, que era el gobernador, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, que era el sumo sacerdote. Ok, cuando el Señor viene en medio de la crisis, en medio del problema tremendo, y te dice el Señor, yo estoy contigo, tu espíritu se tiene que despertar. Tiene que haber algo diferente en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, en tu cuerpo, que te tiene que levantar, caminar con la frente en alto. No acongojado, hermano, sino creyendo en el Dios Todopoderoso, que Él es el que está contigo. Yo estoy con vosotros. Capítulo 2, versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿Y qué les dice? Y cobrad ánimo. En Hechos, Pablo les dijo tener buen ánimo. Acá les dice cobrad ánimo. Esfuérzate y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová. ¿Y qué? Y trabajad. O sea, no vas a cobrar ánimo, no te vas a poner las pilas, no te vas a esforzar y vas a seguir en la hamaca. Te vas a levantar, te vas a esforzar, vas a cobrar ánimo y vas a trabajar. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Tú vas a hacer eso, te vas a esforzar, vas a tener buen ánimo, vas a trabajar porque yo estoy contigo. Pero es que voy avanzando y las naves siguen ahí. Es el momento de avanzar, de quemar las naves, de esforzarte, de tener buen ánimo, porque yo estoy contigo. Versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así
mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. ¿Qué es lo que pasa cuando el hijo va a hacer algo extremo para su corta edad? El padre le va a decir, no tengas miedo, no tengas miedo, hazlo. Pero mami, tengo miedo, o papá, tengo miedo. Todos tenemos miedo. Pero no te va a pasar nada, porque yo estoy contigo. Cuando tú le dices a tu hijo que no tema porque tú estás con él, hay algo en su mente que se va a fortalecer y se va a cargar de ánimo y se va a esforzar en hacer lo que venga, lo que tenga que hacer. Tú puedes, tú ve y hazlo. Pero es que tengo miedo, es que hay otros que son más fuertes. Sí, pero tú eres mi hijo y tú lo vas a hacer bien. Adelante, tú puedes. Palabras, hermanos, que el Dios Todopoderoso le viene diciendo desde hace siglos a los que creemos en Él. Esfuérzate también, cobra ánimo, porque yo estoy contigo. El padre levanta al niño entre sus brazos y le puede decir, tú no tengas miedo, no te va a pasar nada. Hace muchísimos años, cuando Adriel tenía 3, 4 años, yo ponía el ejemplo en el grupo de jóvenes de la forma en la cual tenían que confiar en Dios. Y usted ubíquese, que vuele su mente a la parte trasera de la iglesia del Shaddai, donde están 2 escaleras encontradas. Ahí dábamos la clase de jóvenes. Y cuando yo hablaba sobre cómo se debe de confiar en Dios, ¿te acuerdas, Andy? Me paraba yo y le decía yo a Adriel, enséñales cómo se confía en Dios. Y subía corriendo el chamaco. Ustedes deben de acordarse de las escaleras. Y se pegaba en la pared y se aventaba. ¿Por qué se aventaba? Y todos hacían, porque sabía que no lo iba a soltar su papá. Él lo sabía. Él quemaba las barcas. Me va a cachar mi papá. No hay de qué agarrarse, porque el que me recibe es Él. El Señor quiere, hermanos, que no estés amarrado a nada de tu pasado. Nada es nada. Nada es nada. Las cosas que tú traes cargando porque piensas que es tu salvavidas, quémalas. Aprende a confiar en Dios, iglesia. Aprende a confiar en Dios. Es que es difícil. Esfuérzate. Cobrad ánimo. Trabajad. Porque mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. No tengas miedo de lo que viene, porque yo estoy contigo, te dice el Señor. No tengas miedo de quemar las naves con toda esa basura que tú traías de tu pasado. Toda esa basura, quémala ya. Eso se quedó atrás. Déjalo en el océano porque tú ya estás en tierra firme y tú vas a avanzar. Pero es que tengo miedo, Señor. Yo sé que tienes miedo, pero tú no te preocupes porque yo voy contigo. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Volviendo a la historia en Éxodo. La nube en ese momento, hermano, se puso atrás del pueblo. Y dice que era tinieblas para los de atrás y luz para los de adelante. Cuando se atrevían a voltear, los del pueblo, si es que se atrevieron a voltear, ellos veían la luz de Dios atrás de ellos. Las barcas y las naves se habían quemado ya. Los egipcios nunca más para siempre los vieron. Dice la historia que cuando llegaron al otro lado y el Señor le ordenó a Moisés, cierra el mar, los cuerpos de los egipcios llegaban como basura, como ¿cómo se llama la cosa esa que llegaba? Como el sargazo.
Así llegaban muertos los egipcios. Así. No teman, hermanos. ¿Qué es lo que te está frenando? ¿Qué es lo que está deteniendo? Yo te pregunto, tú contéstate solo. ¿Qué es lo que está impidiendo que hagas lo que tengas que hacer? Es el tiempo de avanzar. Es el tiempo de cobrar ánimo. Pónganse de pie. Es el tiempo de esforzarse. El Dios Todopoderoso está hablándonos para que avancemos. Yo te hago esta pregunta y voy a tratar de ser lo más directo posible. ¿Cuál es tu opción? Tú ya estás, hermano, en la orilla del mar y estás viendo que todo tu pasado viene atrás de ti. Viene atrás de ti porque no lo has quemado. Todo tu pasado viene persiguiéndote. Hay gente que muchas veces se dice, es que él es víctima de su pasado, porque no lo quemó. Entonces, visualízate. Estás enfrente del océano, estás enfrente del mar. Todo lo que tú aparentemente habías dejado atrás, ahí viene. Todos tus problemas, toda tu vida, todos tus recuerdos, todos esos asuntos inconclusos, todas tus debilidades, tus tentaciones, todos esos baches en los cuales habías caído, todas esas rocas en las cuales habías tropezado, todos esos lugares, amado hermano, amada iglesia, en los cuales te habían tratado mal, todas esas circunstancias en las cuales Dios ya te sacó de ahí. Pero tú vienes avanzando y te estás topando con el mar enfrente de ti. ¿Qué vas a hacer? Amada iglesia del Valle, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Bajar la guardia y dejarte capturar por Egipto una vez más? ¿Bajar la guardia, extender tus brazos y decir, llévenme otra vez de regreso a ser esclavo? ¿Bajar la guardia y encorvar tu cabeza y decir, no pude? Los caminos de Dios son difíciles. No pude. Y voltearte y observas todas las naves que tienen cosas que tú traías. Y optar por tomar una. Pero sigues con el disfraz de que eres un hijo de Dios. Pero no te atreves a quemar las naves. Esa es la opción. O la otra opción, de que así escuches los carros de hierro que vienen atrás, el galopar de los egipcios, y así escuches el murmullo de tus compañeros que viene algo feo. Tú vas a tomar tu vara, vas a extender tu brazo y vas a dividir el mar. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y si en este momento tú dices, es que dividir el mar el cual estoy dispuesto a atravesar, dividir ese mar es imposible por muchas circunstancias que tú consideres, el Señor te dice, es el momento de esforzarse. Es el momento, Iglesia Bíblica del Valle, de cobrar ánimo. Es el momento hoy de trabajar. Es el momento de que entiendas que yo estoy contigo. Es el momento que entiendas que así como hice un pacto contigo cuando te saqué de Egipto, así, de esa misma manera, mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. ¿Por qué tienes miedo de extender tu brazo y de ordenarle al mar que se abra si yo estoy contigo? ¿Por qué te tiemblan las piernas? ¿Por qué tus emociones te atormentan?
¿Por qué tu carácter se tambalea si yo estoy contigo? Como el niño se aventaba de la escalera más alta y volaba a los brazos de su padre, el Señor te dice en esta tarde: atrévete, porque yo estoy contigo. Yo no te voy a dejar caer. Yo no voy a dejar que tú quedes en vergüenza. Pero lo que sí quiero es que tú quemes esas naves que te están atormentando. Y estás volviéndote víctima de tu pasado por toda la basura que está almacenada en esas naves. Hoy es el tiempo de quemarlas. Hoy es el día, dice el Señor, de quemar esas naves. Todo en lo cual tú te sientes seguro, y son las opciones B, C, D, E, F. Todas estas opciones, te dice el Señor, son basura en mis caminos. Hoy te digo yo, te dice el Señor, quema esas naves, porque es el momento de avanzar. Es el momento de cruzar, es el momento de que tú tomes esa vara, extiendas tu mano y le digas al mar que se abra, porque cruzarás. El Señor, amada iglesia, nos pide, nos ordena: esfuérzate, cobrad ánimo, trabajad, porque yo estoy con vosotros. Si nosotros dudamos que Dios está con nosotros, hermano, entonces hemos venido avanzando y nunca hemos cruzado ese mar y nunca le hemos dicho al mar que se abra. Y las naves siguen ahí esperando a que te vuelvas a subir a ellas. Pero para que el pueblo de Dios reconozca que su Espíritu Santo está en medio de nosotros y que no debemos de temer porque Él está con nosotros, es el momento de quemar esas naves y de avanzar. Ya no hay opciones atrás. Ya no hay opciones para regresar. Ya no hay opciones para acordarme qué es lo que estaba allá atrás, qué dejé allá, qué hice allá, qué construí allá. Lo que se quedó, se quedó. Hoy es el día de avanzar. Hoy es el día que la gloria postrera será mejor que la primera en los caminos del Rey de Reyes, Señor de Señores. No dudes, amada iglesia, de que Dios está con nosotros. No se te ocurra pensar que mejor otra temporadita más dejo esas naves ahí. Es el momento de quemarlas. Todo lo que veníamos arrastrando, quémalo. Todas las circunstancias, todas las emociones, todas las cosas que tú traías arrastrando y que están guardadas en esas naves, es el momento de quemarlas. No hay por qué. Los conquistadores, cuando vieron que empezó a pasar algo, las destruyeron. Nadie regresa. Aquí no hay opciones. Aquí vamos hacia adelante. Nunca mirar para atrás. Oremos. Amantísimo Dios y Padre eterno, te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias porque has sido fiel. Gracias porque usted nos habla según su palabra y según su voluntad. Le doy gracias, oh Dios, porque es necesario recordarle a su pueblo que usted está con nosotros. Es necesario, es imperativo, es obligatorio para los ministros que le digamos a tu pueblo que tú estás con nosotros. Las cosas que dejamos atrás, nunca, jamás para siempre las veremos. Todas esas cosas que vienen de parte de nuestro pasado tormentoso, es necesario quemarlas para que avancemos, oh Dios, con nuevos bríos, con nuevas fuerzas, para que avancemos con paso firme a la tierra que usted nos ha dado. Usted es el Dios de misericordia y el Dios de amor, el cual ha cuidado a cada uno de su rebaño en el hueco de su mano. Le alabamos, oh Dios, y le damos gracias por su bondad. Usted ha sido fiel. Y permita, oh Dios, que esas barcas, con todo ese pasado tormentoso,
las quememos. Que no haya nada de tu pasado que venga a afectar tu futuro.